buenas tardes. Es siempre un placer en el aula Tiempo de Derechos tener pensadoras y pensadores tan lúcidos como quien hoy nos hace el inmenso honor de permitirnos entrevistarla. La verdad es que es un privilegio porque una de las pocas pensadoras en el ámbito del derecho canónico, en el ámbito de la reivindicación de los derechos fundamentales desde ninguna duda ni hesitación en absoluto la dignidad humana, es la doctora Carla Roel de Hoffman, a quien le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Ella es integrante de nuestro consejo editorial, además de una profesora universitaria ya con muchísima experiencia, muy querida por sus alumnos, muy valorada en el ámbito estudiantil universitario, en su alma mater, que es la Universidad Panamericana, pero también fuera de ella, una jurista mexicana muy reconocida, y ya les digo, es un gran orgullo tenerla con nosotros en el Consejo y en esta entrevista. Carla, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Para mí es un honor. Pues es todo un honor nuestro, más bien, pero vamos a superar esa controversia porque no me vas a ganar. Desde luego que me siento honradísimo y también el aula Tiempo de Derechos, y más de hablar un tema que has estudiado también y que hoy llega a un punto aparentemente culminante, aunque quizá no tan de fondo como se pretende en los análisis un poco apresurados, que es la famosa resolución Dobbs versus Jackson, el proyecto que fue filtrado hará cosa de un mes del juez Alito en la Corte de los Suprema de los Estados Unidos, y que dio lugar a esto que se llama anular, pero que en realidad es un poco perder vigencia hacia adelante, ¿no? Overruled, no sé, tú que hablas un estupendo inglés, ya me dirás si es estrictamente anular o hay un poquito más en esa concepción jurídica de los anglosajones, pero en última instancia, lo que queda claro es que de aquí para adelante, el famoso Roe versus Wade, que iba a cumplir 50 años, pues queda privado de vigencia para la obligatoriedad hacia jueces inferiores de todos los Estados Unidos, y también ya no es obligatorio para los legisladores de los estados. ¿Nos podrías explicar un poquito el contexto y también dar tu opinión en torno a tantas celebraciones y tantas deploraciones que, insisto, quizás sean un poco apresuradas? Bueno, hay que empezar ahí sí que desde el principio, ¿no? En 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos, más que legaliza, aprueba el aborto después de la edad, digo antes de la edad de viabilidad, en un acto de total demagogia. Son los ministros de la Corte los que dividen el embarazo en 3 trimestres y empiezan primero aprobando o despenalizando el aborto dentro del primer trimestre y luego en el criterio de viabilidad, de previabilidad y postviabilidad, frenan el aborto si el bebé puede nacer vivo y viable y puede subsistir fuera del seno de la madre. Uh -huh. Como bien dices, ha habido varias sentencias y varios casos al respecto en estos casi 50 años que han ampliado, por un lado, el derecho al aborto de la mujer en Estados Unidos y que impiden a los jueces locales y a los jueces federales sancionar a aquellos que proveen el aborto o que se practican un aborto, ¿no? Sí, ya había desde antes de Roe versus Wade el tema del incesto y la violación y cuando se ponía en riesgo la salud de la mujer. Y eso, lo que está ahorita en riesgo es, yo creo que son esos derechos fundamentales. Hay momentos en que, a ver, yo no creo que se puede revictimizar a la mujer. No se me hace correcto que después de una violación o de un incesto le llevemos a abortar y volver y regresarla a la misma situación en la que está para que la sigan violando y que siga quedando embarazada, pero hay ocasiones en que la mujer pierde un bebé y yo creo que aquí el riesgo que estamos viendo en las legislaciones estatales es que pueden caer en esos absurdos, ¿no? Una mujer que tiene un aborto espontáneo pueda estar en la cárcel, una mujer que tenga, o por ejemplo, un bebé que muere en su vientre, que tenga que realizarse un procedimiento quirúrgico para remover ese hijo muerto, pues que no lo pueda hacer o que esté criminalizada, ¿no? Eso yo creo que es Criminalizar cualquier hipótesis de aborto, ¿no? sí, yo,
No estoy de acuerdo, o sea, Ridículo, no ¿no? estoy de acuerdo en que, o sea, en dejar libre al delincuente, que aquí en este caso sería el violador o el incestuoso, Claro. y sancionar penalmente a la mujer y, o sea, sentenciar a la pena de muerte al concebido no nacido. La verdad es que aquí el tema como que es, yo creo que en el péndulo de las libertades y del exceso de derechos que estamos viviendo y de que todos son derechos fundamentales, estamos regresando en el péndulo, pero sin ningún tipo de argumentación jurídica ni lógica. Tú como canonista lo sabes muy bien, o sea, es que hay como un problema, y no solo en esta cuestión del aborto, en general, en las grandes cuestiones jurídicas de nuestro tiempo, hay un tema de no poder pensar el derecho en términos de casos concretos, ¿no? De circunstancias, sino de a fuerza apostarle por las abstracciones, por las generalizaciones, por las prohibiciones o por las legalizaciones como si fuera lo mismo un caso que el otro, ¿no? Y en realidad no hay más justicia que la del caso concreto. Pues eso es una de las grandes enseñanzas del derecho canónico de raíz germánico-romana, ¿no? Y yo creo que, o sea, la terca realidad se impone y Ujú. eso, digo, lo hemos visto con el positivismo, ¿no? El positivismo decimonónico, que el código tiene todas las soluciones a los posibles casos que se puedan en la realidad, queda comprobadísimo que es falso, ¿no? Que eso es aplicado, o sea, no somos operadores jurídicos como decía Kelsen, sino que para impartir justicia tenemos que determinar qué es lo suyo de cada quien. Entonces hay que analizar el caso concreto, no podemos generalizar y tampoco podemos legislar para las minorías, ¿no? Abriendo todo y permitiendo todo, porque entonces, en el caso más extremo de una niña de 9 años violada por toda su familia que está embarazada, no, espérate, o sea, ahí yo creo que no es un tema de la violación, es un tema de salud materna. Esa niña se va a morir porque no está ni siquiera preparada para llevar a término este embarazo y a lo mejor lo que corresponde en ese caso concreto es salvar la vida de la madre. ¿Y esto está realmente en peligro, Carla, con la reciente resolución? O sea, podría haber legislación estatal tan absurda que dijera, no, hay que, si sobrevive al parto, hay que meterla a la cárcel, a esta niña de 9 años. ¿Podemos pensar en un absurdo semejante? Pues es que si no hay Límites. límites, ¿no? Y si aparte no hay excepciones a la regla general, que siempre los ha habido. O sea, en el caso del aborto siempre ha sido muy claro, ¿no? Cuando se corre el riesgo de la madre, cuando corre peligro el riesgo de la madre, ya luego los más liberales metieron la violación y el incesto, cuando aquí finalmente lo que tenemos que hacer es legislar para realmente sancionar al violador y al incestuoso. O sea, aquí la víctima es la mujer que está quedando embarazada en un acto Claro. de violencia sexual. O sea, y aparte, ¿no? Estamos sentenciando a muerte cuando está prohibida la pena de muerte en México. Digo, en Estados Unidos está permitida y ahí pues ya veremos qué hacemos, qué hacen los legisladores locales, porque sí es cierto que hay estados que son sumamente republicanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que yo creo que sí van a criminalizar a la madre, ya sea porque tiene un aborto espontáneo o porque empieza a sangrar y necesita un procedimiento quirúrgico y no se lo van a dar. Oye, pero déjame regresarme un poco a Roe versus Wade. Uh Digamos, -huh. en el otro lado, en el otro espectro, también de las generalizaciones y de las injusticias abstractas, pues está esto de querer vincular un supuesto derecho fundamental que pareciera que no tiene límite, que ni siquiera se ponderaba con la vida de la persona humana en situación intrauterina, con base en algo pues, tan poroso como la privacidad, ¿no? Yo creo que ahí el proyecto del juez Alito sí se anotó un punto y la mayoría de la Corte también. A ver, no podemos estar inventando derechos, queriendo derivarlos de supuestos derechos primarios que tienen tan poca conexión. Lo que quiero decir es que, oye, pues el derecho a la privacidad de la madre, si va a legitimar un aborto, lo puede hacer desde la semana 1 hasta la última semana antes del parto, ¿no? Tan privacidades en un caso como en el otro. Sí, y aquí es lo que te decía, ¿no? Yo pienso que sí están atacando el derecho a la privacidad, pero de una forma muy corta y muy poco argumentada. Porque sí es cierto que la enmienda 14 de los Estados Unidos, aparte de tener el debido proceso legal, que es procedimental,
tiene una parte sustantiva y ahí está el derecho a la privacidad. Y es el derecho a que el Estado no se meta en la vida privada de las personas. Y esa vida privada no solamente contempla el derecho al aborto, que aquí no es un tema de vida privada, porque no estamos hablando entre iguales. El reconocer un derecho a dos iguales sería la mujer y el concebido no nacido. O sea, no podemos partir de ningún derecho, ni siquiera el derecho a la privacidad, si no protegemos el derecho a la vida. Como es el primer requisito. Si no estamos perdiendo el tiempo, si no reconocemos el derecho a la vida, estamos perdiendo el tiempo en todos los demás derechos. Pero entonces, regresando, ¿no? El derecho a la privacidad, está el derecho al aborto y luego viene el derecho al matrimonio, que no está tampoco en la Constitución, no está en ninguna Constitución el derecho al matrimonio, es un derecho fundamental que está desde los orígenes, ¿no? Así que como canonista te puedo decir, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, ahí inscribió en la naturaleza humana el derecho al matrimonio y con sus reglas y sus propios derechos y obligaciones esenciales. Entonces, es un derecho fundamental que hay que respetar y hay que proteger. Luego, si me voy al extremo del derecho del matrimonio homosexual, bueno, estamos regulando el derecho a la privacidad entre iguales. Estamos partiendo de la base que son dos adultos que saben lo que quieren o que piensan que saben lo que quieren y que quieren lo mismo y que entonces quieren unirse en un contrato parecido al matrimonio, ¿no? Porque de suyo es estéril. O sea, ahí sí que me disculpe todos aquellos que están en contra de la biología y de la naturaleza. O sea, las únicas relaciones sexuales fértiles son las relaciones sexuales heterosexuales, las demás de suyo son estériles. Aparte está el derecho primero el derecho a la concepción de las parejas casadas y luego el derecho a la concepción del ciudadano en lo individual. Y lo que nunca ha reconocido la Corte hasta ahora, porque bueno, eso puede cambiar en cualquier momento, es el derecho de los adultos a tener una relación sexual homosexual con menores de edad. Pero no defienden el derecho de los menores a no tener una relación sexual con un mayor, independientemente que sea heterosexual o no. Que yo creo que ahí es donde estamos, digo, si estamos viendo ya batallas perdidas y batallas que hay que ganar, yo creo que proteger el principio del interés superior del menor y la integridad sexual de los menores es ahorita lo que tenemos que enarbolar y seguir luchando. Por supuesto, con tantos horrores que además se ven Sí. todos los días en todos los noticieros y en todas partes del mundo, ¿no? Eso parece una pandemia de la que nadie se preocupa. Ujú. Oye, y precisamente escuchándote, me acuerdo que tú has estudiado pues, la famosa enmienda 14, que bueno, pues se le ha dado una interpretación amplísima. En principio tenía que ver con hacer valer las prerrogativas de la ciudadanía para cualquier persona nacida en los Estados Unidos. Y de ahí pues han ido saliendo una serie de cuestiones hasta de derecho procesal sustantivo, ¿no? Alguna vez criticabas que con el juez Roberts, presidente de la Corte, ¿no? Esta expresión, bueno, pues o es adjetiva o es sustantiva, pero es difícil que sean las mismas cosas contradictorias al mismo tiempo. Pero en fin, digamos, más allá de una discusión conceptual, parece haber una vuelta, los detractores dicen que al originalismo, pero una vuelta al sentido que trataron de darle los padres fundadores en el siglo XVIII, pues esto es algo que tenemos que tener bien claro, pues sí, por supuesto que han pasado ya más de 2 siglos, al sentido que le trataron de dar a la Constitución los padres fundadores, en muy buena medida para proteger también los derechos de las localidades o las facultades legislativas de los estados de la Unión. Esta vuelta, en tu concepto, traerá un replanteamiento de lo que enmiendas tan importantes como la enmienda 14 vienen a decir o han dicho por boca de la Suprema Corte. Aquí el tema es que las elecciones cuentan y cuentan mucho. Ujú. Entonces, lo que dice, o sea, lo que está planteando esta sentencia contra Jackson, finalmente es que son los estados y los legisladores de los estados y las cortes estatales las que pueden determinar el alcance del derecho al aborto de la mujer. Ujú. Pero finalmente aquí ellos dicen que es cosa del pueblo, ¿no? El pueblo elige. El pueblo elige a sus gobernantes y el pueblo eligiendo a sus gobernantes elige también el alcance de estas leyes. Obviamente en un estado rojo, republicano,
es muy probable que se llegue al extremo de sancionar y criminalizar a la mujer que quiere abortar, y en un estado demócrata pues va a ser mucho más fácil, que es más, que se abra, ¿no?, el turismo abortivo, como se ha hecho en todos lados. O sea, no podemos quedarnos solamente con lo que pasa en Estados Unidos. En México, en estados donde está prohibido el aborto todavía, y que aunque diga la Corte lo que diga, los legisladores siguen montados en su macho, finalmente hay servicios que suben a una mujer, le dan una torta, un frutzi, la traen a la Ciudad de México, la llevan a una clínica abortiva y la regresan a su casa. Eso pasa. Y en otros lugares del mundo hay barcos que se acercan a las costas y suben a las mujeres, llegan a aguas internacionales y les practican un aborto. Y hay servicios farmacológicos que mandan a países donde está prohibido el aborto la pastilla del día siguiente, y es más, le dicen, oye, si empieza a sangrar y no la puedes parar, es lo que tienes que decir para llegar al hospital y que no te vayan a criminalizar. O sea, eso que está pasando en todo el mundo Ujú. ahora corre en riesgo de que se viva en la sociedad norteamericana, que tenían su derecho muy protegido a hacer lo que se les diera la gana hasta, o sea, casi hasta el final del embarazo. Eh, has mencionado el caso de México y da la impresión que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte va en el sentido exactamente contrario a Dobbs versus Jackson, ¿no? Es decir, los estados no tienen libertad configurativa al tratarse los supuestos derechos fundamentales de la mujer y de la persona gestante a decidir sobre su cuerpo, y en cambio, del otro lado, tampoco pueden manifestarse protectores, garantistas del derecho fundamental a la vida que pudiera tener, aunque lo niega la mayoría de nuestra corte, ese bien jurídico tutelado, como le llaman, que a mí me parece es la persona humana en gestación. Bueno, dicho esto, ¿tú crees que, no cabe duda que los Estados Unidos tienen una enorme influencia sobre nosotros, sobre el resto de Occidente? ¿Ves en el mediano plazo un viraje a este tipo de criterios? No, no, la verdad es que no, porque ellos van de regreso y nosotros apenas vamos de vuelta. Yo Ujú, creo que en este tipo de derechos vamos 30 años atrás, ¿no? Nos gusta copiar lo malo y no lo bueno. ujú, Entonces, y la verdad es que ni allá ni acá le han entrado al tema de fondo, ¿no? Yo soy muy crítica de los balancing test de las cortes y de los juzgadores, porque yo creo que no puedes así poner en la balanza qué derecho fundamental pesa más y cuál vas a sacrificar. Entonces no es derecho fundamental. Déjense de hacerse mensos. O existe o no existe, punto. Entonces, no, ¿cómo voy a proteger el derecho humano a la vida en todos los casos, menos en el concebido no nacido, frente a un derecho que, o sea, ¿qué estoy protegiendo? Y aparte, es un derecho muy discriminatorio el derecho al aborto, porque deja al hombre en estado de indefensión si él quiere proteger la vida de su hijo. Es un derecho, o sea, está violando el cuarto constitucional, está violando muchísimas cosas, y la verdad es que no hemos, lo que no le queremos entrar es a entender bien cuándo se puede ejercer ese derecho a la voluntad procreacional. O sea, el hombre y la mujer le ejercen eso que dice el cuarto constitucional, ¿no? Que la persona podrá elegir de manera libre, responsable e informada el número de desplazamiento de sus hijos. Bueno, ¿en qué momento lo va a ejercer? Al momento en que decide tener una relación sexual consensual. Y ahí tendrá que ver si es periodo fértil, qué anticonceptivos usa, cómo va a prevenir el embarazo, o si se va como gorda en tobogán y se embaraza. O sea, pero ujú. eso tenemos que dejarlo muy claro, y eso es a lo que nadie le quiere entrar al tema. Porque Nadie le quiere entonces, entrar al tema cronológico, ¿verdad? Y si no hubiera límites de carácter cronológico, pues un día te va mal en la oficina y llegas a la casa y dices, ¿sabes qué? Voy a ejercer mi derecho al número y al espaciamiento de mis hijos, y empiezas a repartir balazos, ¿no? Con un rifle sanitario. Bueno, es que así de absurdo puede ser el criterio de decidir en todo momento sobre el número y espaciamiento de los hijos, ¿no? Yo me parece que ahí no hay solidez, y sin embargo mucha de nuestra jurisprudencia se ha ido por ahí. Coincido en que no han querido entrarle a los grandes temas, en general las cortes del mundo, como esto que señalabas muy bien, que se nos ha olvidado. Al principio del debate allí estaba hace 20 años y hoy ya no aparece por ningún lado, ¿no? Los derechos del padre. ¿Puede defender o no? Incluida su carga genética. Eh, si no queremos verlo como una persona en potencia, la carga genética que se manifiesta en el genoma del bebé
¿Lo puede defender o no el padre? Pues yo veo que las cortes no le entran a eso por ningún motivo, ¿no? Es más, es hasta mal visto decirlo, ¿no? Sí, y bueno, y por ejemplo, y por otro lado, teniendo todo un mundo jurídico que protege la filiación, el derecho de alimentos, el reconocimiento de los hijos, o sea, que las mujeres no están solas, ¿no? Una mujer que decide tener a su hijo sola, soltera, pues tiene todos estos instrumentos jurídicos para que el hombre se haga responsable del pago de alimentos de su hijo y digo, no se trata de ir embarazando tampoco por el mundo, porque Ujú, eso es lo que se ha logrado con ese tipo de posiciones bueno, y así como me pone loca una cosa, me pone loca la otra. A mí cuando una mujer dice, bueno, ya, que no me pague nada, pero que me deje en paz, no, espérate, es que estás renunciando a un derecho que tampoco es tuyo. El derecho a claro. los alimentos es de tu hijo, exígelo, ¿no? Tienes la obligación de representación jurídica y judicial como quien ejerce la patria potestad. Entonces, yo creo que si queremos entrar al tema y queremos solucionarlo de verdad, deberíamos de hablar de la protección del bien jurídico protegido, de la libertad sexual de esas millones de mujeres violadas y abusadas, ¿no? Y que quedan embarazadas, porque las mujeres no nos embarazamos solas. Ujú. Estaba viendo yo, leyendo que el INEGI publicó que creo que Xochimilco es la alcaldía con mayor madres adolescentes. Bueno, ¿y quién está embarazando a esas mujeres adolescentes? No se embarazan solas, o sea, no se van a una clínica de inseminación artificial, por Dios. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿No? A criminalizar, más bien a perseguir al verdadero delincuente, a proteger a la víctima, que en este caso es la mujer, a proveerle de todo un soporte, digo, es como carta Santa Claus, ¿no? De Ujú. soporte jurídico y económico y psicológico para que pueda sacar a su hijo adelante y luego sí acompañarla en ese ejercicio, ¿no? En ese de derecho de acción de pedir los alimentos del padre del niño y también pues dar un mecanismo de defensa a ese varón que sí quiere que su hijo nazca y que no lo mate, ¿no? De manera unilateral. Y del otro lado, perdóname que insista en lo buena canonista que eres y civilista, güey, gente que sabe derecho, ¿no? Porque también de esto se habla desde posiciones que frecuentemente son muy ignorantes de la técnica del derecho más elemental. Y del otro lado, que tampoco sirva el supuesto derecho absoluto a abortar como pretexto para que el padre no se haga cargo de sus obligaciones. Lo que quiero decir es, oye, yo te dije que abortaras y tú no quisiste ejercer ese derecho, pues ya a mí no me puedes incoar una obligación cuando yo en su momento, en el momento adecuado, me quise quitar de encima el paquete. Es una interpretación que se puede dar, de hecho se ha dado, y que a mí me parece grotesca, ¿no? Es alegar la propia malicia. Sí, grotesca. Y volvemos a lo mismo. Si no tenemos claro, como tú decías, ¿no? La cronología del acto sexual, por ejemplo, y de la voluntad procreacional, pues entonces estamos poniendo la carreta enfrente del caballo. O sea, el aborto no es un método anticonceptivo, es un homicidio como lo quieran ver, como Ujú. lo queramos ver, como lo queramos interpretar, y digo, es un hecho objetivo jurídico, es privarle de la vida a alguien dentro del vientre materno. Entonces, o sea, volvemos a lo mismo, si ponemos los dos derechos en la balanza, pues debería ser clarísimo que el derecho a proteger es el derecho a la vida porque de ahí parten todos los demás derechos. Digo, y como bien decía todo el mundo, ¿no? Ahorita en los noticieros, finalmente todos aquellos que estamos hablando del derecho al aborto, nacimos, Así es. ¿no? Y quizá deberíamos estar agradecidos porque se nos permitió nacer. Sí, la verdad es que sí. Carla, pues la verdad es que también la otra verdad es que es un privilegio hablar con una gente sensata que además no echa las campanas al vuelo y que no toma posiciones integristas ni de un lado ni del otro, ¿no? La verdad es un privilegio hablar con gente que sabe y te lo agradezco muchísimo, además con la premura del caso de sacar esta edición especial por un fallo que no cabe duda que tiene muchísima relevancia. Te lo agradezco mucho y te mando un muy, muy fuerte abrazo. Gracias, Rafa, igualmente. Gracias por la invitación. Y mil gracias también a ustedes que nos han escuchado en el aula Tiempo de Derechos. Hasta la próxima.